Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa. Mi nombre es Lili Palacios y es una bendición el estar aquí delante de ti y el poder convivir juntos en armonía. Yo sé que tú estás ahí en tu casa, tú me estás escuchando y es una alegría el poder dar la vida de Dios que está en nosotros. Lo que está en mí quiero compartírtelo, tanto me ha llenado el Señor de su presencia a lo largo de toda mi vida y tantas cosas que Él ha hecho en mi corazón que yo no me quiero quedar con ellas, yo quiero compartirlas contigo. Sé que a lo mejor lo que yo estoy haciendo es muy pequeñito comparado a todo lo que tú puedes ver o escuchar, pero lo que tengo quiero darte, ¿verdad? Entonces yo te animo para que tú también lo que tú tengas, sea mucho, sea poco, sea mucho conocimiento natural o de la palabra de Dios, lo des, lo enseñes a las próximas generaciones. Dice la palabra de Dios que las mujeres grandes eduquen a las esposas jóvenes, que nos enseñen a nosotras, que somos ahora jóvenes esposas, que nos enseñen a cómo tratar a los esposos, cómo ser madres, cómo obedecer a nuestras autoridades, cómo comportarnos en la sociedad, cómo educar a nuestros hijos y enséñenos, tienen sabiduría, tienen conocimiento, provéanla, compártanla, porque se están perdiendo muchas cosas y valores y lo dejamos la responsabilidad a la iglesia, le dejamos la responsabilidad a la sociedad, a las escuelas, cuando la única responsabilidad es nuestra. Nuestros hijos, nuestros matrimonios están como están porque nosotros no le hemos pasado tiempo, porque no le hemos invertido tiempo de calidad y de valor en todo lo que hacemos. Pero yo quiero animarte para que tú empieces a actuar y lo que tengas lo des. Y en este día quiero hablarte de un tema que se llama bajo tu mando. ¿Qué es lo que tú tienes bajo tu mando? ¿Sí? Hemos visto que el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad y poder en su nombre. Él se fue, Él murió, Él resucitó y a través de la obra que Él hizo en la cruz nos ha dado todo el poder, nos ha dado su autoridad en su nombre para hollar serpientes, escorpiones, para andar sobre toda obra del enemigo y por ningún medio, ninguna forma, de ninguna manera, ni visible ni invisible, nos va a dañar. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nosotros tenemos que creerla, porque puede estar aquí pero no la creemos. Puede estar aquí y nosotros decimos, no, pero es que si yo empiezo a hablar y a decretar y empiezo a hacer esto, me va a ir como en feria y mejor así me la llevo, ni me meto ni te metes conmigo. No, yo quiero decirte que el enemigo vino a robar, matar y a destruir y te metas con él o no, él viene a hacer su obra y Cristo dice la palabra de Dios que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que apropiárnosla y tomarla lo que Él nos ha dado. Y ahora, fíjate, esa autoridad que Cristo nos ha dado hace cumplir las leyes espirituales. Y esto no significa que vamos a obligar a Dios a que haga las cosas. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, es nuestro Padre y no vamos a estarlo mandando a que haga las cosas, por así decirlo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 45:11. Quiero que vayas conmigo ahí. A Isaías 45:11 y dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos, Jehová el Santo de Israel, su formador. La última parte de este versículo es una afirmación. Y aunque mucha gente se escandaliza de que cómo es de que le vas a preguntar a Dios o cómo le vas a mandar a Dios, no le vas a estar dando órdenes, ¿verdad? Ni diciéndole, ve a hacer esto, ve a hacer aquello. Pero muchas veces así lo hacemos cuando digo, sáname, tócame, libérame, hazme, dame, tráeme, quiero esto, quiero aquello. Y nos la pasamos haciendo eso, ¿verdad? Pero cuando leemos este versículo, sí nos escandalizamos de que cómo es de que yo voy a mandar a Dios, cómo le voy a pedir a Dios cuando todo el tiempo sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Y no de la manera correcta. Nos dice la palabra de Dios que yo no soy superior a Dios, no soy Dios. Dios está en mí y el que habita dentro de mí es el que hace la obra, es el que se manifiesta, es el que vive su vida dentro de mí. Pero el Señor, ¿a qué se refiere? El Señor me dijo, mandadme acerca de mis hijos. Él quiere que nosotros le ordenemos a la obra de sus manos a que actúe, que obedezca, que le digamos a la tierra, te alineas,
tierra germinas, tierra produces, a la lluvia, por ejemplo, te detienes o cesas, a los vientos cesan, se calman, haya paz, haya bonanza. Nosotros le vamos a ordenar a la obra de sus manos que actúe, que obedezca, que se alinee, que viva, que resucite y nos va a obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a actuar y saber qué es lo que está ahora sí que bajo nuestro mando. Y para eso, pues realmente necesitamos aprender disciplina, necesitamos aprender la palabra de Dios y saber que finalmente con Dios no podemos andar jugando ni entre las ramas, ¿verdad? O somos o no somos. Y la madurez en el cristiano se da en el que leamos y en el que pongamos en práctica. En el que leamos y lo hemos puesto en práctica y luego fallamos y nos equivocamos, pero no nos quedamos ahí, sino que nos levantamos, avanzamos y lo volvemos a hacer y seguimos avanzando. Así debe de ser la vida del cristiano, aunque 7 veces se caiga, 7 veces se levantará. No para que te quedes ahí, bueno, es que no funcionó, oré y no funcionó, oré por un muerto y no se levantó, le dije al cojo que se levantara y no pasó nada, he hablado a mi economía, he estado creyendo y no he visto nada, pues no, mejor me regreso a donde estaba, mejor me regreso al mundo. No, ¿verdad? Tú tienes el poder, pero tú te tienes que someter primero a Dios y resistir al enemigo, resistir al diablo y él va a huir. ¿Cuánto tiempo lo vas a resistir? No me dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes que estar firme y sometida a Dios? Tampoco me dice un tiempo, pero todo el tiempo tengo que estar sometida a Dios. No por temor, no porque me va a dar un garrotazo cada vez que me equivoco. No, pero nosotros nos sometemos en amor, sabiendo que lo que Él dio, Él hizo, fue por amor, me amó y por ese amor yo voy a responder, por ese amor voy a vivir, por ese amor lo voy a manifestar. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú y yo tenemos bajo nuestro mando? Nosotros vamos a hablarle a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Si hay algo que no es en tu cuerpo, pues empiézale a hablar. Si hay algo que en tu familia estás viendo que hay problemas, que hay conflictos, que no se llevan bien, empieza a hablar. No te la pases peleando con los tuyos, no te la pases diciendo y argumentando y tratándoles de convencer, porque estás peleando en tus propias fuerzas. Métete en tu cuarto, métete en oración y empieza a decretar que todo eso que se está levantando espiritualmente se cae, que esa envidia, que esos celos, que esos malos entendidos, que ese deseo de poder y esa soberbia y ese orgullo se cae en el nombre de Jesús, que las voluntades de los hombres y de mujeres son soltadas para que se conviertan de sus malos caminos, para que tengan tiempos de refrigerio, para que sean llenos del Espíritu Santo y llenos del poder de Dios y sean hombres y mujeres poderosos para Dios. Empieza a hablar, empieza a decretar. ¿Ves la diferencia? O te la pasas peleando con la carne y diciendo y en dimes, sin diretes, y en puros problemas, y en puros celos, y puras envidias, y puras discusiones, y tratando de arreglar las situaciones que no llegas a nada y no ganas nada y pierdes tiempo. O te metes en oración a pelear ahora sí con tu verdadero enemigo. Entonces, tú y yo tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, nos ha delegado, nos la ha encomendado. Pues en mi caso, gracias a Dios, tuve mis padres que me enseñaron, me educaron y mi papá sobre todo siempre fue muy estricto, ¿verdad? Con nosotros desde niños. Casi que era no tanto un capitán, ¿verdad? Pero sí bien estricto, ¿verdad? Entonces, pues, y aparte, no solamente él estricto, ¿verdad? Mi mamá pues también le gustaba todas las cosas bien hechas y que nos portáramos bien. Pero mi mamá nos decía, ve a hacer esto, le decía a mi hermanito, nos decía a nosotros, ve a hacer esto. Y después de la 10ª vez, pícale, ya te dije que hicieras esto, ¿verdad? O ya nos lanzaba la chancla o lo que fuera, ¿verdad? Ya salíamos corriendo a obedecerla. Pero cuando llegaba mi papá del trabajo, nada más nos decía una cosa y a la primera obedecíamos, porque sabíamos que a la primera iba a ser chancla, manazo, guamazo, ¿verdad? Lo que fuera, o cinturonazo. Pero bueno, así era él de estricto. Y gracias a que fue estricto, pues nos educó. Y algo que siempre, bueno, pues siempre he valorado la vida de mis padres y los amo, los estimo. Pero mi papá siempre ha sido un hombre sabio que ha actuado con sabiduría y con justicia. Y
bueno, a lo mejor muchas veces también injustamente, ¿verdad? Que nos pegaba y nos pegaba a todos. Pero cada vez que nosotros nos portábamos mal, nos traía cuentas a mis hermanos y a mí. Y nos traía a cuentas y nos decía, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? No se dejaba guiar por lo que otra gente decía, no se dejaba guiar por lo que los vecinos, el amigo, bla, 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 decían, sino él nos llamaba a cuentas a los tres y nos decía, a ver, díganme, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Qué fue lo que pasó? Y nos empezaba a cuestionar a cada uno de nosotros, nos escuchaba y después él juzgaba la situación y actuaba sobre ellos. Y cada vez que nosotros no queríamos decir nada ni delatar a uno o al otro, pues él decía, bueno, pues no me dice nada, entonces a los tres parejos, ¿verdad? Y también muchas veces nos ponía a escribir, no debo pegarle a tu hermano, no debo pegarle a tu hermana, 100 veces, 200 veces, 500 veces, ¿verdad? Y nosotros como niños, pues luego nos la pasábamos jugando carreritas a ver quién terminaba de escribir el castigo más rápidamente. Y en algunas ocasiones nos ponía, no debo robar, no debo de agarrar esto, no debo decir mentiras, no debo de hacer aquello. ¿Qué es lo que él nos estaba haciendo? Ay, es que era malo. Ay, es que estaba abusando. Ay, es que esto, lo otro. No, dice la palabra de Dios que vamos a corregir al hijo con la vara. Le vas a sacar la rebelión, le vas a sacar en lo que está en su corazón, con sabiduría, con entendimiento, pero a veces con palabras no entendemos, ¿verdad? Entonces, con la vara va a sacar lo que no está bien. Y gracias a eso empezó a formar un carácter. Y luego para rematarla bien bonito, ¿verdad? Iba a la primaria y la maestra de primer año también iba a la iglesia, y la maestra de segundo año también pues era la misma, iba a la iglesia. La maestra de tercer año era mi maestra en la escuela dominical, mi maestra de cuarto año también era la maestra en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces no tenía escapatoria de cada cosa que hacíamos. Cada vez que yo hacía algo mal, luego aparte de la dirección, pues mamá, ¿verdad? A decirle todo lo que hacíamos. Y así fue pues nuestra infancia, muy, muy traviesa a lo mejor, o muy quieta de todo, pero nos empezaron a educar. Y nosotros en la palabra de Dios vamos a ir educándonos, vamos a ir creciendo, vamos a ir forjando un carácter. O eres o no eres, o eres justo, así como Dios es. Tenemos que ser justos. No podemos decir que somos justos y la justicia de Dios y andar haciendo injusticias. Con unos sí tratas bien, con unos sí los apoyas, con unos sí les das y con los otros no les das nada. A unos sí los beneficias y los promueves y a los otros porque no te caen, porque no son, porque no andan, ¿cómo se llama?, detrás de ti. Ayudándote o besándote, ¿verdad? Entonces no les ayudas ni les haces, sino tenemos que ser justos, una balanza justa, tenemos que ser verdaderos, que lo que nosotros vamos a estar compartiendo, vamos a estar enseñándoles a los hijos, a los jóvenes, sea lo que nosotros estemos viviendo, que cuando ellos vean nuestras vidas, entonces digan, ah, sí es cierto, así era, pero ahora es así, esto hacía, pero ahora ya no, esto dice y cuando nadie lo ve, es lo que hace. Cuando no está el pastor, cuando no están los líderes, actúa igual y no al revés, ¿verdad? Que solamente cuando el pastor o los líderes están y te están viendo, entonces te portas de una manera. Cuando tus papás y tu mamá te están viendo, te portas de una manera. Pero cuando nadie te ve, cuando tú estás escondido, cuando tú estás en lo oculto, eres como eres, ¿verdad? Ahí sí sale quién eres, ¿no? Pues tenemos que ser lo mismo. ¿Cómo vamos a mandarle a las obras de Dios a sus hijos que hagan las cosas, ordenarle al viento, ordenarle a las tempestades, ordenarle a los demonios que huyan, que salgan, cuando nuestra vida está, tenemos doble cara, ¿no? Ni estamos aquí ni estamos allá? Y si te acuerdas de ese pasaje de los hijos de Siba en Hechos 19, 11 y 16, fíjate lo que le pasó a estos 7 hijos, ¿verdad? Que hicieron hacer lo mismo que estaban haciendo los apóstoles, echando fuera demonios, ¿verdad? Decían, pues en el nombre del Dios que ellos predican, fuera. ¿Y qué fue lo que les pasó a ellos? Digo, pues a Pablo, a ellos yo los conozco, y ustedes quiénes soy, y les dio una revolcada, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, pues yo no saco demonios, porque luego, y si me dan una revolcada, bueno, ¿eres hijo de Dios?
¿eres hijo? ¿Eres? Entonces, pues sí te van a obedecer los demonios, ¿verdad? Pero si tú andas con ellos pecando bien a gusto, pues van a decir, pues si estamos en la misma sintonía, en el mismo canal, ¿cómo me vas a echar fuera si ando contigo todo el tiempo? Si vas a la iglesia, pero pues nada más finges, pero acá todo lo que haces. Entonces, por eso nosotros tenemos que limpiar nuestra vida, quitar toda esa vieja naturaleza y recordarle, hey, tú ya estás muerta, moriste y resucitaste juntamente con Cristo. Esta vieja naturaleza murió, está enterrada y se queda ahí enterrada. Ahora esta nueva naturaleza es santa, es perfecta, es justa, tiene la autoridad, tiene el poder. Ahora vive en ella, vive en esa manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tú y yo tenemos que aprender la palabra de Dios, meterla en nuestro corazón, meditar en ella, afirmarnos en la palabra de Dios, dejar que esa palabra a lo mejor te va a penetrar. Hay hermanos que luego se me acercan cuando enseño o comparto y me dicen, ay hermana, es que si necesitaba que me diera esa palabra, pues la recibo. Y yo digo, pero pues si no hablé mal, no hablé duro. Y yo le digo, Señor, ¿por qué me dicen eso la gente? ¿Por qué me dice, es que si necesitaba sacar mis pies para que me pisaran mis juanetes? Y yo, ¿qué? Pues porque ibas a tener que sacar tus pies, ¿verdad? Pero si tú los estás sacando es porque así andas y porque la palabra que me dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir, hasta adentro las coyunturas, hasta el tuétano, ¿verdad? Parte y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conoce esta palabra cuando esta palabra es predicada y esta palabra es revelada y esta palabra es enseñada y va a penetrar, va a ser su obra y cuando es entregada de la manera que es entregada, entonces tú vas a sentir que te estaban hablando, es que estaba hablando de mí, no estaba hablando de ti, el Espíritu Santo es el que está hablando, pero el Espíritu Santo sabe cómo estás, qué necesitas y qué es lo que te va a decir y cómo decírtelo. Entonces a veces esas palabras nos sacuden y nos mueven y pensamos que están hablando de mí, que está diciendo esto porque estaba diciendo de mí o se acordó de mí. No, pero el Espíritu Santo sí sabe de qué tienes necesidad. Te va a hablar de tu situación como si te está describiendo. Yo a veces cuando oro por la gente antes de orar, el Señor me los está revelando y estoy viendo lo que está en sus corazones o sé todo lo que está en sus vidas. Y no porque quiera saberlo ni me interese, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está manifestando Dios? La raíz del problema. ¿Cuál es la situación? Ha venido tanta gente conmigo y me dice, bueno, quiero consejería. No me gusta aconsejar a mí a la gente, porque yo no vengo a apapacharte y no vengo a palmearte la espalda. Yo le digo, Señor, le digo, bueno, usted vino conmigo, bueno, pues vamos a orar, porque lo que el Espíritu Santo revele, eso es lo que se va a manifestar. Y usted no se va a ir de aquí como vino, pero va a ser Dios. Yo no le vengo a hablar, usted me puede, siempre le digo a la gente, no importa quién sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea hija, sea quien sea. Le digo, siempre hay tres lados de la historia. Su versión, la versión de su esposo, de su esposa y la versión verdadera que es la del Espíritu Santo. Así que de Tin Marín, de Doping, ¿a quién le voy a creer? Pues al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mientras usted está hablando y está sacando todo lo que está en su alma y me está diciendo, yo le estoy preguntando, Espíritu Santo, dime, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, muéstrame, ¿qué es lo que le tengo que decir? ¿Qué es lo que esta persona necesita? ¿Qué es el dolor de su corazón? ¿Qué es lo que está causando esta división en su matrimonio o en su relación? Y el Espíritu Santo empieza a revelar y empieza a mostrar y cuando empieza a hablar y a compartir dice, ¿y por qué me dice eso? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo supo? ¿Y quién le dijo? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la gente no se va a ir igual, va a salir liberada, va a salir tocada y sanada, no por mis palabras, no por mis fuerzas, pero por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que alinear nuestra vida, ajustarla, alinearla a la palabra de Dios y es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 10:8, Jesucristo nos comisionó a sus 12 discípulos y nos está comisionando a ti y a mí y los envió diciendo, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Cada vez que voy a orar por los enfermos, cada semana que voy a compartir y estoy 2 horas, 3 horas y de ahí a lo mejor voy a otros lugares a orar,
me toco con hombres y mujeres que yo no conozco, que a lo mejor he visto una vez o a lo mejor nunca los he visto y es la primera o la única vez que los voy a ver. Y vienen por tratamientos de cáncer, por leucemia, por todo tipo de enfermedades, todo tipo de problemas. Y cuando yo voy a esos lugares en la autoridad que Dios me ha dado, yo estoy esperando milagros, maravillas y prodigios. Y sé que cuando pongo mis manos, los enfermos sanan, porque es lo que la palabra de Dios me dice. Y cuando yo llego, el demonio huye y la enfermedad y la muerte y el tormento y lo que está ahí en esos lugares se va. Y entonces la palabra de Dios es liberada y reciben sanidad, reciben salvación. Y cada vez que voy a esos lugares o donde quiera que voy, que estoy orando por los enfermos, vidas de hombres y mujeres están siendo transformadas. ¿Por qué? Por el que habita dentro de mí, el que habla a través de mí. Pero para que Él se manifieste, para que Él habla, yo tuve que alinear mis palabras. Yo tuve que dejar de hablar tontería y media. Yo tuve que dejar de ver en la televisión basura y media. Yo tuve que dejarme de juntar con personas que muy buenas, muy amables, muy cristianas, muy todo, pero llenas de incredulidad, llenas de puro chisme, llenas de mentiras. Y ¿sabes qué? Mi vida vale la vida de Jesús y yo no la voy a estar dejando que se llene de basura y media. ¿Tú tienes basura? Lleva al otro lado. Pero mi vida ha sido cambiada y transformada y sabes que no nada más es para mí. Todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que está haciendo es para que tú seas sanado, para que tú seas liberado, para que los milagros, las maravillas y los prodigios y los cautivos sean liberados, sean tocados por el poder de Dios, por el amor de Dios. Pero Él anda buscando un vaso dispuesto. Él está buscándote. Y tú que le has estado clamando, has estado ahí en tu casa, has estado clamando, Señor, pues nunca me han dado la oportunidad. Uy, pues de aquí a que se muera el pastor o de aquí a que se muera el líder de jóvenes o el de matrimonio, ya tienen 1000 años ahí en el mismo ministerio, de aquí a que se vaya la directora del instituto, ¿verdad? Pues tú sigue clamando, sigue pidiendo, porque el Señor es el que promueve. Si no te ha promovido, es porque no has hecho los cambios en tu corazón. Pero no porque estés 20 años en un ministerio es perfecto. A lo mejor no has aprendido la lección, no has hecho lo que Dios te encomendó hacer primero. Cuando tú lo hagas, entonces la promoción va a venir. Aquí cada vez que alguien se ha ido, que ha viajado, que se ha movido, que el Señor lo ha llevado a otros lugares, digo, Señor, yo lo aprendí de mis pastores, la línea se está moviendo y hay gente que dice, ay, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y sabes que esas mismas actitudes te van a dejar y te van a mantener ahí en esa misma posición. Pero cuando tú te gozas con el que se goza y lloras con el que llores y defiendes al que le están haciendo injusticia y peleas por ellos y das todo aunque te vaya como en feria, el Señor está viendo y el Señor está tomando en cuenta todo lo que está saliendo, todo lo que estás decretando, todo lo que estás hablando, todo lo que estás buscando y anhelando y creyendo, y se va a manifestar. Así que yo sé que Dios está escuchando tu oración, yo sé que Dios ha estado escuchando tu clamor. Confía en Él. Yo recuerdo hace varios tiempos que yo le dije al Señor, sácame, llévame a las calles, sácame, quiero ir a las calles. Y Dios empezó a abrir puertas que nadie podía abrir y las empezó a abrir para mí. No los ven, yo no lo digo, no lo saben, porque la palabra de Dios solamente cuando saben, entonces es cuando se enteran. Pero la palabra de Dios me dice que Jesucristo andaba sanando, andaba predicando, andaba enseñando y andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y la fama de Él se extendía por Judea, por Samaria, por Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo empezamos a hacer lo mismo que Jesús hizo, la gente va a empezar a testificar de lo que está ocurriendo, de lo que Jesús hizo, y van a dar testimonio. Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús esto. ¿A quién usó? Pues a una hermana. Sí, tengo ya más de 3 años, casi 4 años. En este año estoy en el 4º año que voy a un lugar. Y yo no llego diciendo, vengo de la iglesia fulana de tal, soy fulanita de tal, vengo esto, soy aquello, he hecho aquello. ¿Sabes qué?
Lo último que sabe la gente es mi nombre, porque lo único que tiene que saber la gente es mi nombre. Yo al que voy a compartir, al que voy a predicar y al que voy a manifestar es al Señor Jesucristo. A Él tienen que conocer, porque Él es el que los va a salvar, Él es el que los va a liberar, Él es el que los va a rescatar. Y cuando la gente dice, bueno, y la hermana, pues la hermana que viene tal día, y ya están esperando ahí para orar, para oración y para lo que sea, pero tú no tienes que andarte promoviendo. Si tú tienes que promoverte, tienes que decir y tienes que hacer lo otro. El día que se me ocurrió compartirle a una persona que me preguntó, me fue como en feria. Dije, Señor, tú eres el que haces, tú eres el que levantas, tú eres el que promueves. Yo lo estoy haciendo por ti, Señor, y para ti sea toda la gloria y lo demás lo tomo por basura. Hay personas que van a estar, escuchaba ayer una predicación y decía este predicador, a mí me invitan a predicar y voy por todo el mundo predicando, pero no me gusta ocupar los primeros lugares. Me gusta estar hasta el último para adorar libremente al Señor, para alabarlo, para que no me estén viendo, para que no estén diciendo, ahora sí, exalta sí, esto, lo otro. Y mientras yo estoy atrás, dice él, estoy orando y Dios me dice, ora por esto, ora por aquello, ora. Y dije, ay Señor, así soy yo, porque desde atrás donde estoy, el Señor me está diciendo, ora por este, sana, y el fuego de Dios, y sana en el nombre de Jesús, libre. Y Dios te está usando donde quiera que tú estés. El Señor abrirá camino para ti. Créele, el Señor te va a llevar donde nadie ha ido, pero créele, no te enfrasques en un lugar, en un puesto, en una posición. Créele a Dios, Él es Dios del universo y el universo está grandote, entonces no te mortifiques. Hay un lugar y un espacio para ti y la gloria de Dios se va a descender, se va a manifestar. Sea hasta el fin del mundo, hasta allá está Dios, no te preocupes. Él va contigo y tú vas a estar bien. Te bendigo y decreto vida en el nombre de Jesús.